Mientras lavaba la ropa, un joven moribundo apareció flotando en la superficie del agua. Más tarde se convirtió en mi esposo, pero justo cuando descubrí que estaba embarazada, desapareció. Medio año después, las autoridades me enviaron al Palacio Imperial. Fui encarcelado, sometido a inanición, abusos y humillación, y tanto mi hijo nonato como yo sufrimos una muerte trágica. Todo porque el mundo creyó que él había ascendido al trono por decreto divino, protegido por los dioses. Los sucesos de la aldea Peach jamás habrían ocurrido. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en Peach Village, donde todo volvía a la vida. Mis amigos me llamaban para que fuera a lavar la ropa junto al arroyo de los duraznos. Grité en Nadie puede entrar. ¡Qué primavera tan bonita! ¿Para qué lavar la ropa? Mejor te haré unos panqueques. Ja, ja. Ya que estaba destinado por el cielo, que el cielo lo salve. Capítulo 1. Morí en un patio estrecho. Tras 10 días en palacio, me moría de frío y hambre. Le rogué al eunuco que me diera algo de comer. Podía soportarlo, pero había una niña dentro de mí. El eunuco me tiró al suelo de una patada, zorra asquerosa. ¿Te atreviste a codiciar al emperador? No me atreví a negarlo, pues fue el emperador quien una vez me rogó que me casara con él. Supliqué. Solo faltan 2 meses para dar a luz. Soy culpable, pero el niño es inocente. Déjame parirle, y moriré. ¿Es aceptable? Simplemente no soportaba separarme del niño en mi vientre. Ya me estaba pateando desde dentro. Pensé que como era su hijo, tal vez lo perdonaría. El eunuco rió con crueldad y me pisoteó el abdomen. ¡Qué cabrón! ¿Te atreves a parir? ¿Crees que la familia imperial come verduras? La sangre corría por todas partes, pero yo seguía arrodillado y suplicando. Por favor, señor, hable con el emperador. Una vez que nazca el niño, me quitaré la vida. Solo quería darle a este niño la oportunidad de ver el sol. El eunuco dijo, ni lo sueñes. Es un decreto del emperador. Mi sangre fluyó por las grietas de los toscos ladrillos del palacio. Era como el arroyo cubierto de flores de durazno en Taosuan. En mis últimos momentos de consciencia, oí a Peillo acercarse corriendo y preguntar con voz grave, ¿se ha gestionado correctamente? Informando a su majestad, se ha gestionado. Dijo que cualquiera que vuelva a mencionar el asunto de Taosuan hará que su clan sea ejecutado. Así que odió tanto esos 3 años en Taosuan. Me había suplicado con tanta alegría en su rostro. Taosuan es tan hermoso. Yan Yan es aún más hermosa. No hay nadie más hermosa que Yan Yan en este mundo. Cásate conmigo. Pasaremos toda nuestra vida juntos y tendremos muchos hijos. Me conmovió de inmediato. Como huérfana, lo que más deseaba era una familia. Ese joven era guapo y amable. Tener una familia con él sería maravilloso. Asentí con alegría. Todos en el pueblo eran muy amables y nunca me intimidaron por ser huérfano. Al contrario, me ayudaron en todo lo que pudieron. Cuando supieron que me iba a casar, todos se pusieron manos a la obra para ayudarnos a organizar una boda llena de vida. No sabía que todo esto era un tema tabú que ni siquiera podía mencionar. Esos buenos aldeanos acabaron sufriendo un destino trágico por mi culpa. ¡Qué injusto! Mis amiguitos y los niños que nunca llegaron a ver el mundo. Yan Yan, vamos a lavar la ropa juntos. De repente oí que mis amigos de la infancia me llamaban. Abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi casa en Taosuan. El calendario amarillo sobre la mesa se detuvo en el día en que salvé a Peillo en mi vida anterior. ¿Había renacido? Salté de la cama rápidamente. El sol brillaba con fuerza por la ventana y el patio se llenó del aroma de las flores primaverales. Mis amigos seguían llenos de energía. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Confirmé que había renacido. En mi vida anterior, estos 3 amigos eran muy cercanos a mí, y como resultado, sus familias enteras sufrieron el final más trágico. En esta vida, debo compensarlos. Pensando en esto, de repente me llené de determinación. Les grité a mis amigos desde la ventana. Nadie puede salir. Es un día de primavera precioso. ¿Para qué lavar la ropa? Entra rápido. Te prepararé algo delicioso.
Heredé la habilidad de mi madre en la cocina. Vendía comida en el pueblo y todos a kilómetros de distancia sabían lo talentoso que era. Así que cuando decía algo delicioso, mis amigos venían corriendo como peces en el anzuelo, entrando obedientemente al patio. Todos rieron y preguntaron al unísono, «Yen Yen, ¿qué delicia estás preparando?» Les dije, «Estoy haciendo panqueques con masa frita». Los tres oyeron esto y se les hizo la boca agua. Les dije, «Límpiense la boca. No se hagan los tontos». Los tres se rieron a carcajadas. Encendí la estufa rápidamente y comencé a preparar los panqueques. Me vieron añadir ingredientes y quedaron maravillados. «Yen Yen, después de comer esto, ¿ya no piensas vivir?» Levanté los panqueques enrollados y se los di, diciendo, «Claro que sí. Quiero vivir aún mejor. Quiero hacer una fortuna con todos ustedes». Con mis experiencias pasadas, sabía exactamente cómo ganar dinero. En cuanto a esa bestia, ya que estaba destinada por el cielo, que el cielo la salve. Después de terminar los panqueques, ya era más de mediodía. Habíamos pasado toda la mañana en un alegre caos, pensando en la persona en el agua. Ya debía estar flotando en una balsa. Recogí los platos. Los cuatro cantábamos juntos mientras íbamos al arroyo de los Duraznos a lavar la ropa. Al llegar caían pétalos por todas partes. El agua que fluía desprendía un aroma fragante. Aléjate de la escoria. La vida es realmente buena. Ese peillo no estaba en el agua. Debió de ser arrastrado por la corriente. Al menos no contaminó el agua del manantial. Las últimas lluvias primaverales han sido intensas, y el arroyo del melocotón está crecido. Nadie lo salvará. Seguirá flotando en el agua. Terminará a la deriva hacia el mar del este para alimentar a los tiburones. Solo pensarlo me alegra. Al volver a casa, colgué la ropa a secar. Al ver la hermosa luz del sol, saqué también la ropa de cama para que se aireara. Luego me tumbé en la silla de bambú, mientras la luz del sol se filtraba entre las ramas del duraznero y caía sobre mi cuerpo. Era cálido y confortable, indescriptiblemente agradable. Al recordar el patio frío y estrecho en el rincón del gélido palacio, esos recuerdos eran demasiado dolorosos para recordarlos. Recibir una segunda oportunidad en la vida es un verdadero regalo del cielo. Debo recompensar a los aldeanos que me ayudaron. Mientras pensaba esto, de repente oí un golpe fuerte en la puerta del patio. Me levanté y abrí la puerta. Peillo estaba cubierto de heridas y empapado. Se apoyó débilmente en la puerta y preguntó, ¿por qué no fuiste a la lavandería? Me dio un vuelco el corazón. No está muerto. Me preguntó por qué no fui a la lavandería. ¿Cómo supo que iba a la lavandería? ¿Será que él también ha renacido? Seguro. Empecé a sudar frío, pero no puedo decirle que he renacido. Tampoco puedo decirle que sé que él ha renacido. En su vida anterior, mató al príncipe heredero para ascender al trono. Con su naturaleza despiadada, si se enterara de que lo sabía, podría matarme en el acto. Estaba aquí para ponerme a prueba. Señalé la ropa colgada en el patio y dije, eres una persona muy extraña. ¿No ves toda la ropa que he tendido en el patio? ¿Por qué me preguntas por qué no fui a lavar la ropa? Además, si lavo la ropa o no, ¿qué te importa? Miró hacia el patio y jadeó, ¿por qué no fuiste a la lavandería por la mañana? Le dije, ¿estás loco? Si lavo la ropa por la mañana o por la tarde no es asunto tuyo. Se quedó paralizado. Parecía estar convencido de que no tenía nada de malo lavar la ropa. Entonces extendió la mano para agarrarme. Sentí como si me hubiera mordido una serpiente venenosa. Así que la retiré rápidamente. Entonces me di la vuelta y le di una bofetada en la cara, gritando, pervertido sinvergüenza. ¿A quién crees que estás tocando? Jadeó. Yen Yen. Sálvame. Me reí para mis adentros. ¿Salvarte? ¿No se supone que debes seguir la voluntad del cielo? ¿Por qué no dejar que el cielo te salve? Pero no podía dejar que viera mis pensamientos. Así que fingí preocupación y le pregunté, ¿qué te pasó? Dijo que se había caído accidentalmente de un acantilado, tal como había respondido en su vida anterior.
En realidad había intentado asesinar al príncipe heredero y fue perseguido por tropas gubernamentales. Al caer al agua, resultó que desde el momento en que me conoció en su vida anterior, me había estado mintiendo. Miré las heridas de su cuerpo y fingí murmurar para mí mismo, parecen heridas de espadas de tropas del gobierno. Se puso tenso de inmediato. Retrocedí lentamente y dije, «¿Eres un fugitivo, verdad? ¿Salvarte? Eso es un delito. Soy un ciudadano honesto que cumple la ley». La cara de Peiyu se puso roja como un tomate. «Deja de fingir. Te acabo de llamar Yen Yen y ni siquiera te inmutaste. Me reconociste, ¿verdad? Dios mío, este tipo es una serpiente. Casi caigo en su trampa. Si solo fuera mi vida, no me importaría. Siempre podría morir de nuevo, pero están las vidas de toda la aldea detrás de mí. De repente tomé una decisión mientras él está débil. Le quitaré la vida y luego arrojaré su cuerpo al arroyo de los duraznos. La inundación de flores de durazno lo arrastraría al mar del este en un abrir y cerrar de ojos. Me vengué sin que nadie lo supiera y eliminé la amenaza. Maldita sea. A tientas me acerqué lentamente a la manija de la puerta que estaba detrás de mí, pero de repente algo no encajaba. ¿Cómo sobrevivió? En mi vida anterior, fui yo quien lo encontró primero. Ya estaba completamente inconsciente. A todos nuestros amigos nos costó un esfuerzo tremendo sacarlo del agua. Esta vez no lo salvé. ¿Cómo sobrevivió? Con la inundación del arroyo Peach, si nadie lo hubiera rescatado, sobrevivir habría sido más difícil que subir al cielo. Debió de tener cómplices. Inmediatamente miré a mi alrededor con nerviosismo. Peiyu notó mi ansiedad y rió siniestramente. ¿Lo admites, verdad? Sabía que no podía admitirlo ni aunque me mataran. Si dejaba escapar la más mínima insinuación, sin duda me mataría para silenciarme. Así que dije furioso, ¿admitir qué? Todos en el pueblo me llaman Yan Yan. ¿Qué tiene eso de especial? Eres tú quien finge conocerme. ¿Qué tramas? Al ver que no lo admitía, intentó agarrarme del brazo y hacerse el romántico. Fue una verdadera bendición. Me preguntaba cómo pedir ayuda sin despertar sus sospechas. En cuanto me agarró, grité a todo pulmón: ¡socorro! ¡Un matón! ¡Socorro! ¡Un matón! Esa fue la reacción exacta de alguien que no conocía a la persona y se había topado con un matón. Por muy sospechoso que fuera, no pudo encontrarle ningún fallo a mi historia. Sabía que era venenoso como una serpiente y feroz como un lobo hambriento. Cada paso que daba tenía que ser cuidadoso para no cometer ningún error. La aldea Tao no era grande y enseguida, el hermano Aizi fue el primero en llegar. El hermano Aizi era mi vecino y siempre me había tratado como a su propia hermana. Al enterarse de que el hombre me había acosado, blandió su pala y lo golpeó. El fuerte golpe fue increíblemente satisfactorio. Los aldeanos que llegaron después se congregaron rápidamente. Al enterarse de que el matón pretendía hacerme daño, todos se llenaron de indignación. Estaban dispuestos a resolver el asunto allí mismo, porque la gente de Taosuin es bondadosa e inocente. Mi madre salvó la vida de todo el pueblo. En aquella época, una enfermedad mortal azotaba el país y ninguna familia se salvó. Mi madre hirvió artemisa silvestre de las montañas para salvar a todos. Por eso a mí, una niña huérfana, me trataron con especial cuidado. Pero no podía permitir que los aldeanos se involucraran en un asesinato por mi culpa. Si las autoridades investigaban, sería un grave problema. Al ver que habían golpeado a Peiyu hasta el punto de que no podía defenderse, impedí que todos continuaran. Peiyu no respondió ni siquiera después de ser golpeado, sino que me miró fijamente. Yin Yan. ¿Tanto me odias? Si es nuestra primera vez, ¿de dónde viene este odio? Como estábamos fingiendo, teníamos que ser convincentes. Me acerqué a él y le di 2 bofetadas, gritándole desvergonzado. ¿A quién llamas? ¿Dónde oíste que alguien más me llamara y viniera aquí a extorsionarme? ¿Nos conocíamos? Solo estás difundiendo mentiras y calumnias. ¿A quién intentas arruinar la reputación? Entonces me volví hacia los aldeanos y les dije: todos sean testigos. Yo, Yin Yan Yan, nací y crecí en este pueblo. ¿He hecho algo indebido alguna vez?
Este hombre está sentado en mi puerta, afirmando conocerme y tener una conexión conmigo. Soy una mujer inocente, pero me ha calumniado sin motivo. Está herido así, pero aún alberga malas intenciones hacia mí. Este no es el comportamiento de una buena persona. No sé cuáles son sus intenciones. Por favor, ayúdenme a llevarlo ante las autoridades. Limpia mi nombre. Todos intervinieron. Cierto. Este tipo es un problema. ¿Por qué calumniar a alguien más? ¿Cómo se atreve a calumniar a Yan Yan? Es la mejor chica de nuestro pueblo. Es un descarado. Sentado en la puerta de alguien para incriminarlo. Varios aldeanos fornidos lo ataron y estaban a punto de llevarlo a las autoridades. Temía que algo pasara, así que lo seguí. Quería entregarlo a las autoridades lo antes posible. Una vez allí, su identidad quedaría expuesta. El príncipe seguramente lo mataría. Sin embargo, a mitad de camino, sentí que algo no iba bien. De camino a las autoridades, no opuso ninguna resistencia. De hecho, parecía sorprendentemente tranquilo. Lo perseguían tropas gubernamentales. Esta reacción fue desacertada. Era astuto, decidido y tenía ambiciones evidentes. Nunca se rendiría y esperaría la muerte. Su reacción fue definitivamente errónea. De repente recordé que en mi vida anterior, el prefecto de la prefectura de Changzhou, donde yo estaba destinado, fue ascendido a ministro del Ministerio de Personal tras la ascensión de Peiyu al trono. Todos los funcionarios de la prefectura de Changzhou también fueron ascendidos. Al día siguiente de salvar a Peiyu, el magistrado del condado de Taoxian, donde se encontraba Tao Xuan, dirigió personalmente a un grupo de funcionarios a registrar la zona. Cuando vieron a Peiyu, les dije que era mi hermano, que había resultado herido mientras recogía hierbas en la montaña. Me creyeron. Incluso tuvieron la amabilidad de darme un medicamento para sus heridas. Me preguntaba cómo podían ser tan amables. ¿Cómo pudieron creerme tan fácilmente? Ahora que lo pienso, no estaban allí para arrestar a un fugitivo. Vinieron con espadas y pistolas, y también con cuerdas gruesas. Esas cuerdas se usaban para operaciones de rescate en nuestra zona. No buscaban a un fugitivo. Estaban allí para rescatarlo. No es de extrañar que Peiyu decidiera atacar al príncipe heredero en la prefectura de Changzhou. Este lugar debe estar dentro de su ámbito de influencia. Por eso ya no está preocupado. Lo entregamos a las autoridades. Directo a su trampa. Es como liberar a un tigre en las montañas. Pensando en mi trágica muerte en mi vida anterior y en lo que le pasó a todo el pueblo, me entró un sudor frío. Pensé que con lo que sabía de mi vida anterior, podría vengarme fácilmente. Olvidé que él también había renacido. Recuerda su vida anterior. Y él es aún más astuto que yo. Es más despiadado y cruel que yo. Mi yo actual y Tao Ziben corren mayor peligro que en mi vida anterior. ¿Cómo pude ser tan descuidado e imprudente? Llamé a Blackie en secreto y le advertí, lo que digamos o hagamos ahora no debe ser escuchado por nadie. Primero vayan a la oficina del condado en secreto para ver si hay alguna señal de que haya agentes registrando la zona. Ese tipo no parece temer que lo envíen a las autoridades. Debe de haber algo sospechoso. Si salen los oficiales y además de espadas y pistolas, también llevan cuerdas gruesas, debes apresurarte a ir con ellos antes de que lleguen y cortar el único puente de troncos entre Tao Ziben y la oficina del condado. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir el paso de los funcionarios, y no se debe dejar rastro alguno. Si alguien pregunta, simplemente diga que fue destruido por una inundación repentina. Dense prisa y regresen. Aún no sé qué será diferente en esta nueva vida. Así que primero le pediré a Eizi que lo revise. Eizi no sabe por qué hago esto, pero siempre confía en mí. Inventó una excusa para hacer sus necesidades y abandonó al grupo de escolta en silencio. Lo vi huir y les dije a todos que buscaran un lugar al borde del camino para descansar. Tardó mucho menos de lo esperado. Blackie regresó sudando profusamente y se escabulló. Sello antirrobo para documentos de tigre pequeño. Encuentra a un operador de máquina expendedora de libros que seleccione a Xiao. Estable y confiable. Sin problemas. Me sobresalté.
A juzgar por la hora, aún no debería haber llegado a la oficina del condado. Se escondió entre la gente que escoltaba y dijo: hay una inundación en Taoa estos últimos 2 días. Voy a ir a arrancar la cabellera. Al poco rato, regresó corriendo y dijo: el puente que tenemos enfrente se lo llevó la inundación. No podemos cruzar. Fingí estar enojado e impotente y les dije a todos que regresaran. De regreso, Peiyu parecía sospechar, pero no encontró ninguna pista. Eizi me dijo en secreto: acababa de cruzar el puente y no había recorrido ni 2 millas cuando vi a los oficiales. Llevaban cuerdas gruesas. Yan, eres realmente increíble. ¿Cómo lo supiste? Regresé al puente roto y esos funcionarios ya habían llegado al otro lado. No esperaba que llegaran tan rápido en esta vida. En mi vida anterior, los hombres del príncipe estaban estacionados en la capital del condado, vigilando el único camino que conducía a la capital. En esta vida me pregunto si siguen allí. Esa gente opera en secreto. No son el tipo de personas a las que un aldeano común pueda acercarse sin más. Debo encontrar la manera de contactarlos de inmediato. Si los funcionarios del condado encuentran a Peiyu primero, la situación será desesperada. La máxima prioridad es investigar los antecedentes de Peiyu en esta vida. ¿Cuántos cómplices tiene? ¿Por qué lo salvaron y lo dejaron en mi puerta? Lo golpeamos brutalmente, pero ninguno de sus cómplices apareció. Peiyu es capaz de usurpar el poder. Tiene muchos seguidores talentosos y está familiarizado con el veneno y los sedantes. Si sus cómplices no se dejan ver, debe ser porque tiene algo que temer o está planeando algo. Debemos centrarnos en sus miedos y planes. Llevarlo de vuelta a la aldea es una cosa, pero dónde encerrarlo es otro problema. Si lo mantenemos en mi casa, siendo huérfana, no tendría sentido. Para Peiyu, solo serviría como prueba de nuestra conexión. Si lo dejamos en casa de otra persona, pondríamos a esa familia en grave peligro. Iré a hablar con el jefe de la aldea. El jefe de la aldea dijo que lo metieran en ese templo abandonado del dios de la ciudad. Es espacioso. De repente recordé que cuando vendía comida en el templo del dios de la ciudad con mi madre, el anciano monje mencionó que había una habitación secreta debajo del escenario, excavada hace mucho tiempo para refugiarse. La mayoría de la gente no la conoce. La sugerencia del jefe de la aldea fue perfecta. Usaré ese lugar para hacer una obra. Dejaré que esa bestia sufra terriblemente y exponga su verdadera naturaleza. Peiyu llegó al templo del dios de la ciudad, visiblemente nervioso. Jinyan. ¿Por qué no me llevaste a casa? Le escupí en la cara, escupí. Bastardo descarado. A estas alturas, sigues diciendo tonterías. Intentas arruinar mi reputación. Di una palabra más y te corto la lengua. Peiyu no se enojó ni siquiera después de que le escupieran. Me miró fijamente a la cara y al cuerpo con una mirada feroz. Me evaluó de pies a cabeza. Luego sonrió y dijo: Jinyan sigue tan enérgico como siempre. Lo oí y le di un puñetazo en el ojo gritándole por decir tonterías. Te voy a sacar los ojos. Me volví hacia los aldeanos y les dije: arreglemos el puente deprisa. Enviémoslo a la oficina del condado. Estaba decidido a demostrar que estaba decidido a enviarlo a la oficina del condado. Pero para mi sorpresa, Peiyu, al oír esto, habló con profunda emoción: Jinyan, lo creas o no, en esta vida y en la otra, solo te amaré a ti. Dios mío. Dios mío. Esta bestia sí que tuvo el descaro de decir semejante cosa. Esto pide a gritos una paliza. Sin decir nada más, le di 2 bofetadas: bestia inútil. ¿No te mereces una paliza? Esta señora te concederá tu deseo. Lo golpeé con todas mis fuerzas. Pero al final, mis manos no tuvieron mucho poder. Aguantó los golpes y seguía con la mirada despreocupada. Incluso usó la lengua para rozarme la mejilla, sonriendo como un matón burlándose de una mujer inocente. Estaba a punto de estallar. Ya no me importaban los tabúes. Me quité las sandalias de paja y se las lancé. Tuve que borrarle esa sonrisa de la cara. Preferiría morir antes que dejar que me hiciera sentir así. La suela de la sandalia de paja era extremadamente áspera.
Las dos sierras le dieron en el rostro y su delicada piel quedó inmediatamente raspada, dejándole varias heridas sangrientas. Apreciaba mucho su rostro. Después de todo, en mi vida anterior, su belleza me cautivó. Pensando en esto, me enojé aún más. Grité sin vergüenza. Si dices otra palabra, me aseguraré de que no vivas para ver a las autoridades. Primero te sacaré los ojos. Dicho esto, me saqué la horquilla de bambú de la cabeza, la apreté contra sus ojos y pregunté en voz baja, ¿quieres intentarlo? El rostro de Peiyu palideció y finalmente dejó de resistirse. Finalmente dejó de sonreír con arrogancia. Por fin recordó que yo era capaz de matar pollos y ovejas sin pestañear. Sin embargo, al oír mi enojo, Peiyu seguía pensando en denunciarlo. Estaba claramente aliviado, pero no podía relajarme. ¿De qué tenía miedo? ¿Qué planeaba? La respuesta era cuestión de vida o muerte. Pensando en esto, me dije, primero debo hacerle creer que no he reencarnado. Si conociera a esta persona por primera vez hoy, ¿qué haría? Lo imaginé como un completo desconocido. Entonces hablé con naturalidad, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde te hiciste esas heridas? ¿Por qué estás difamando mi inocencia? Claro. Me dije, si no lo conociera, estas eran las preguntas que debería hacerle. Él escuchó esto y sonrió dulcemente respondiendo, soy quien te ama. Vine aquí específicamente para encontrarte. Así que fui a tu casa. Estas lesiones fueron por una caída accidental de un acantilado. No te acuso de nada. De verdad te reconozco. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Al envejecer juntos, este hombre se atrevió a decirme esas palabras. ¿De verdad cree que soy una pusilánime? En mi vida anterior en Taochuin, era la chica más alegre y atrevida. Fue solo después de casarme con él y quedar embarazada que me volví más reservada. Y por la supervivencia del niño, tuve que soportar la humillación. Debió haber olvidado mi verdadera naturaleza. Pero esto significa que debería creer que no he reencarnado. Después de hablar, se lamió los labios y me miró. En mi vida anterior, siempre usaba ese gesto para tentarme. Verlo ahora me dio risa. Levanté la mano en silencio y me pellizqué los dedos. En cuanto Peiyu vio mi gesto, su cuerpo tembló involuntariamente. Sabía que estaba a punto de invocar a la serpiente flor de durazno. Esta serpiente no es venenosa, pero tiene un efecto especial. Quien la muerde siente como si hormigas le recorrieran el cuerpo, causándole una picazón insoportable. Sin antídoto, uno tendría que rascarse el cuerpo hasta dejarlo en carne viva para aliviar la picazón. Hay que soportar la agonía durante 3 horas antes de que desaparezcan los efectos. Peiyu conocía a la serpiente flor de melocotón de su vida anterior. Ahora, al ver que estaba a punto de invocar a la serpiente, finalmente se ablandó. Dijo con cautela, ¿qué haces? Inyanyan, no hagas algo de lo que te arrepientas. ¿Arrepentimiento? Jaja, no hay nada en mi vida pasada de lo que me arrepienta más que de esto. La serpiente flor de melocotón se acercó deslizándose, agitando la lengua. El rostro de Peiyu palideció mientras gritaba, Inyanyan, si te atreves a usar la serpiente, revelaré tu secreto. Respondí yo, Inyanyan, camino con integridad y actúo con dignidad. ¿Qué secreto podría tener que te dé miedo? ¿Crees que te tengo miedo? Tu camiseta interior es blanca con flores de durazno rosas bordadas. Me dio un vuelco el corazón y me puse colorada. Tenía razón, ¿no? Sé más. Hizo una pausa amenazante. Saqué mi protector de zapatos y se lo metí en la boca. Maldición. Maldito bribón. Parece que ya habías explorado el lugar. Me viste lavar la ropa e inventaste estas mentiras. No dejaré que arruines mi reputación nunca más. Mientras hablaba, invoqué más serpientes flor de durazno. Peiyu tenía la boca tapada y no podía gritar, solo emitir sonidos ahogados. Pronto sintió una picazón insoportable. Como si miles de hormigas lo picaran, se retorcía frenéticamente. Me quedé a su lado observándolo con tranquilidad, y lo humillé deliberadamente. Eres como un escarabajo pelotero haciendo una bola de estiércol. En un instante estaba empapado en sudor.
Me senté frente a él, viéndolo forcejear, y le pregunté, ¿te atreves a calumniarme otra vez? Cuando te hago una pregunta, ¿te atreves a mentir de nuevo? Asintió frenéticamente. Dije que si te atreves a decir algo más, te cortaré la lengua. Mientras hablaba, me saqué la plantilla del zapato. Peiyu rió con dolor mientras jadeaba. De verdad que caí al agua por accidente mientras recogía hierbas. La inundación de flores de durazno fue feroz y me arrastró. Perdí el conocimiento. Pero mi vida no estaba destinada a terminar todavía. Fui arrastrado a una bahía estancada. Mi cabeza golpeó una roca y desperté. Me costó salir, aturdido y desorientado. Me desplomé frente a tu casa. No vine aquí a propósito. Oí que esa chica te llamaba Yan Yan, y por eso supe tu nombre. Peiyu era, sin duda, alguien capaz de soportar lo que otros no podían. Incluso en esta situación, no se atrevió a decir la verdad. Pero no podía decir que aún no le creía. Debía fingir que le creía para bajar la guardia. Luego, paso a paso, descubrir su complot. Todo parece tan parecido a mi vida pasada. Pero no es lo mismo. Él es diferente. Yo también soy diferente. Debo convertirme en alguien aún más despiadado que él. Ordené que lo ataran al escenario. Entonces dije en voz alta, enciendan las antorchas. Que todos vean a este desvergonzado. Hoy no le daremos el antídoto. Después de que me hizo esto, no matarlo sería demasiado indulgente. Una vez que reparen el puente lo enviaremos a las autoridades y haremos que lo azoten con 200 latigazos. Que le despellejen, y a ver si se atreve a decir más disparates. Usaré esta humillación y tortura para obligarlo a revelar quiénes son sus cómplices. La aldea había ordenado a varios trabajadores fuertes que se turnaran para vigilar, mientras los demás regresaban a casa a descansar. Mañana repararemos el puente. Todos asintieron y se dispersaron. Le entregué un paquete a uno de ellos, fingiendo susurrar, el veneno se puede neutralizar en 3 horas, pero asegúrate de que no muera antes. Vigílalo y dáselo cuando esté a punto de morir. No dejes que muera en nuestras manos. Tras decir eso guardé la serpiente de flor de durazno en su bolsa y volví a casa. Ese Peiyu me estaba mirando, debió haberlo visto. J.E. El antídoto era real, pero le añadí algo extra. Al amparo de la noche regresé sigilosamente al templo del dios de la ciudad y me escondí en la habitación secreta bajo el escenario. Si intentaban hacerle daño a los aldeanos que custodiaban el puente o confirmaban que todos sus cómplices habían llegado, liberaría la serpiente. Después de más o menos el tiempo que toma beber una taza de té, vi a los 6 aldeanos que custodiaban el puente desplomarse y quedarse dormidos. Era evidente que los habían drogado con somníferos. Entonces emergieron 2 figuras sombrías, una de rostro oscuro y la otra de rostro pálido. Revisaron a cada aldeano uno por uno para confirmar que todos estaban inconscientes. Luego se giraron para desatar a Peiyu y se arrodillaron ante él. Peiyu no tuvo tiempo de hablar, se arrancó la ropa y comenzó a rascarse el cuerpo frenéticamente. En un instante estaba cubierto de sangre. Murmuró, date prisa y encuentra el antídoto. Le indicó a alguien que buscara el paquete de medicina que le había dado. Hizo que alguien mojara el dedo y se lo tragara. Después de unos 3 o 5 minutos sin cambios, Peiyu se tragó rápidamente el paquete. En un instante la picazón cesó, pero todo su cuerpo seguía cubierto de sangre, una visión verdaderamente horrorosa. Me miró con enojo, se puso su ropa exterior y dijo, a esa desgraciada. La despellejaré viva y le arrancaré los tendones. Pensé, así es, ese es el verdadero él. Decir esas palabras sentimentales fue realmente repugnante. Luego preguntó, ¿revisaron el puente? ¿Cómo se rompió? El hombre de rostro moreno respondió, Su Alteza, por favor, perdóneme. Cuando llegué el único tronco del puente ya había desaparecido. Debió de ser arrastrado por una inundación repentina. El hombre de rostro rubio dijo, Su Alteza, después de ser torturado por esa mujer, deberíamos. Hizo un gesto de cortarse la garganta con la mano. Peiyu dijo que aún no. Tiene la habilidad de controlar serpientes. Esa serpiente flor de durazno es extremadamente peligrosa.
Debemos obtener esa habilidad. Esa habilidad vale más que todo el ejército de ese inútil en la ciudad de Tanzhou. Me reí para mis adentros, así que buscaba mi técnica secreta para controlar serpientes. En su vida anterior, había presenciado el poder de controlar serpientes. En ese entonces los bandidos asaltaban aldeas y mataban a cualquiera que se resistiera. Para salvar la vida de los aldeanos, no tuve más remedio que usarla una vez. La serpiente de flor de durazno dejó instantáneamente a un grupo de bandidos enloquecidos sin poder resistir. Debió ser entonces cuando lo pensó. Una vez intentó sondearme indirectamente. Casi lo solté, pero recordé las repetidas advertencias de mi madre de no contárselo a nadie, ni siquiera a mis parientes más cercanos. Esa técnica se transmitió de generación en generación, y yo la heredé naturalmente. Nadie más podría usarla. Si alguien más conociera este secreto y yo me negara a usarlo en su beneficio, inevitablemente me traería un desastre. Confié en las palabras de mi madre y desvié el tema. En mi vida anterior me secuestró en el palacio y fingió estar profundamente enamorado de mí, intentando convencerme de que revelara la técnica de la serpiente. Me negué. Luego me exigió que usara esta técnica para ayudarlo a lidiar con ministros desobedientes. Me negué y le supliqué con fervor. Además, para entonces, ya había perdido la habilidad de conducir serpientes. Esta habilidad se pierde tras el embarazo y se transmite naturalmente al feto. Por lo tanto, quienes poseen este poder nunca lo transmitirían a sus descendientes a menos que lo renunciaran voluntariamente. Pero Peiyu pensó que mi negativa a usarlo significaba que no quería ayudarlo. Además, en aquel entonces, para encubrir el asesinato del príncipe heredero y su ascenso al poder, difundía rumores entre sus seguidores. Afirmaban que había sido elegido por el cielo y protegido por seres divinos en tiempos de crisis. Tao Tzu simplemente no podía existir. Mi trágica muerte era inevitable. Pero Peiyu nunca imaginó que el mismo poder que tanto anhelaba, la capacidad de repeler serpientes, lo había destruido con sus propias manos. El niño que llevaba en mi vientre era la única persona en el mundo que poseía ese poder espiritual. Esta fue una amarga ironía. Debo decírselo antes de que muera. El hombre de rostro oscuro volvió a hablar con cautela. ¿Sabe algo de los asuntos del príncipe? Si supiera algo, nadie en la aldea podría salvarse. Ahuyentar serpientes es una habilidad trivial. Si se filtran nuestros planes, será cuestión de vida o muerte. Peiyu dijo, tengo esto bajo control. Hoy la puse a prueba repetidamente con diversos métodos. Pero incluso en su furia, no reveló ninguna debilidad. No toques a los aldeanos todavía. Debemos permanecer en las sombras. Atacar la aldea alertaría al enemigo. Ya que no logramos asesinar a ese hombre indigno, debemos esperar. No debemos dejar que ese viejo tonto nos descubra. El hombre de rostro oscuro preguntó, ¿está seguro de que no lo sabe Su Alteza? Creo que esa mujer es impredecible. Peiyu dijo, ¿ella? ¿Podría escaparse de mi alcance? Si uso un pequeño truco seguro que se enamorará de mí. Casi me atraganto con mis palabras. En mi vida anterior, ¿no fui exactamente como él lo describió? ¿Completamente dedicado a él? Peiyu volvió a preguntar, ¿qué hay de Kingon y los otros dos? El hombre pálido respondió, después de desviar a los perseguidores del príncipe, regresaron para rastrearlos. Descubrieron que estaban disfrazados de comerciantes, escondidos en la posada Yuelai, y no habían informado a las autoridades. ¿Podrían sospechar también de los funcionarios del condado de Taoxian? Peiyu dijo, esos inútiles subordinados suyos aún tienen algunos con cerebro. A diferencia de ese inútil magistrado del condado de Zhao. Ni siquiera pudo bloquear un solo puente de troncos. El hombre pálido preguntó, ¿qué hacemos ahora? Peiyu que Zhao, el magistrado del condado, venga mañana a Taoxuan. Digamos que me acompaña de vuelta a la oficina del condado. Nos tenderán una emboscada en el camino. Entonces elige la casa de Yin Yan Yan para protegerla. Debo capturar a Yin Yan Yan. Taoxuan es el lugar perfecto para esconderse. Tanto las rutas terrestres como las marítimas son estratégicamente ventajosas, fáciles de atacar y defender. Los aldeanos son gente sencilla. Será fácil engañarlos.
En cuanto a esos subordinados inútiles, no te molestes con ellos. En fin, no tengo intención de escapar. ¿De qué les sirve vigilar la carretera principal? Insensato. Que King Gong y los demás contacten al prefecto de la prefectura de Changzhou. Preparen tropas fuera de Taoxuan para el 15. Una vez listo, déjame una marca secreta. Entendido, respondieron los dos. Luego rebotó a Pei Yu antes de escabullirse. Claro que sí. Este hombre es un astuto. Se cree muy listo. Usaré su plan en su contra. Me escabullí del escenario, crucé el río nadando al amparo de la noche y me disfracé de hombre para dirigirme a Julian en la capital del condado. Antes, cuando vencí a Pei Yu, le quité con naturalidad el colgante de jade de la cintura. Al llegar a la posada, encontré al chico del té. Le di 10 monedas y le pedí que entregara el colgante de jade a los huéspedes del norte que se alojaban allí. Enseguida, alguien se acercó a mi mesa y me preguntó, ¿les gustaría acompañarme a tomar una copa de vino? Para cuando regresé a Taoxuan, casi amanecía. Calculé que los hombres de Zhao Xixian llegarían pronto. Los guardias que nos vigilaban despertaron, sin darse cuenta de lo sucedido. Al ver a Pei Yu aún atado al escenario, suspiraron aliviados. Pei Yu fingió estar dormido. Le eché encima un recipiente con agua salada. Soltó un grito desgarrador. Sus heridas aún no habían cicatrizado, y el agua salada lo hacía retorcerse de dolor. Me acerqué y le di unas palmaditas en la cara, y fingió estar aturdido. Tomé el colgante de jade y se lo volví a colgar en la cintura. Después del desayuno, llegó el magistrado Zhao. Era exactamente como Pei Yu me había descrito, pretendía detenerlo en mi casa. Fingí negarme, pero finalmente cedí ante las autoridades y permití que Pei Yu se quedara. 2 funcionarios también se alojaban con nosotros. No eran otros que sus 2 secuaces. Uno de piel clara y el otro de piel oscura. El puente fue reparado, pero afirmaron que Pei Yu estaba gravemente herido y necesitaba descansar. Así que no se lo llevaron. Pei Yu me trataba con mucho cariño y ternura todos los días. A pesar de sus heridas, insistió en lavarme los pies. Lo regañé con dureza otra vez, pero mejoré sus comidas considerablemente. Su corazón empezó a latir con fuerza. Pensó que solo me estaba haciendo la dura y que ya me había enamorado de él. Su confianza me ahorró mucho esfuerzo. Calculé que solo faltaban 10 días para que los refugiados de mi vida anterior asaltaran nuestra aldea. Pei Yu también sabía con certeza qué día sería. Fingió estar débil y enfermo, esperando el día en que yo usara mi técnica de conducción de serpientes. Creía que con la experiencia de su vida anterior, definitivamente lo resolvería esta vez. Le haré entender. Le haré comprender con cada fibra de su ser. Mientras tanto, otro acontecimiento se desarrolló en el reino de Granyu. La cosecha de algodón en Jiangnan había sido abundante durante 3 años consecutivos. Este también fue un invierno suave. Los algodoneros no pudieron vender su algodón y tuvieron que bajar los precios considerablemente. Al llegar el verano, el algodón se dejó pudrir y atrajo plagas. El precio del algodón era incluso más bajo que el de la leña. Envié a Eizi a la capital del condado a buscar un almacén y almacenar algodón en secreto. Era la tarea perfecta para Eizi. Él confiaba en mí ciegamente y era tranquilo, honesto y confiable. Otros no lo sabían, pero yo sí. Esos refugiados habían huido porque la guerra estaba a punto de estallar en las regiones fronterizas del norte. Esa guerra se prolongó durante 4 años. Para el invierno, los soldados de la frontera norte necesitaban desesperadamente ropa y mantas de algodón. Sin embargo, durante ese verano, el algodón se había agotado casi por completo. La corte se vio obligada a gastar enormes sumas de dinero para obtener suministros de todas partes. Sumado a los gastos de guerra, el Tesoro Nacional se agotó. Peizi aprovechó esta oportunidad de crisis nacional para ascender al poder. Sin embargo, el príncipe heredero era un hombre verdaderamente preocupado por su país y su gente. Debo ayudarlo. También debo recompensar a los aldeanos por su amabilidad. También es una forma de compensarlos por el sufrimiento que padecieron en sus vidas anteriores. Poco a poco los refugiados comenzaron a pasar por la aldea. Al principio podían mendigar comida por el camino.
Pero más tarde, ya no pudieron mendigar nada. Algunos refugiados comenzaron a saquear. Pacey se sentó cómodamente en su casa, fingiendo estar débil y recuperándose de sus heridas. Sabía que yo ahuyentaría a las serpientes para proteger a los aldeanos, así que no le preocupaban los refugiados. Pero no sabía que su debilidad no era del todo fingida. El polvo relajante muscular de 10 aromas que mi madre me enseñó era realmente mágico. Podía debilitar lentamente a una persona sin que se diera cuenta. Además, la medicina hacía que la sangre perfumara. Tras 10 días de ingestión, cualquier sangrado dejaba un aroma fragante en el aire. Finalmente llegó el día en que se esperaba la llegada de un gran grupo de refugiados. Temprano por la mañana, vi una marca en forma de media luna en el melocotonero frente a mi casa. El hombre de rostro moreno salió y regresó rápidamente. Los tres asintieron al unísono y desayunaron en paz. Después salí a cultivar como siempre. En mi vida anterior, fue en los campos donde descubrí a los refugiados asaltando a los aldeanos, lo que me impulsó a usar mi técnica para repeler serpientes. Aunque salí victorioso por poco, sufrí heridas graves. Peiyu se dio cuenta de que estaba a punto de irme y frunció el ceño, diciendo, «Ten cuidado». Puse los ojos en blanco. «¿Ten cuidado al cultivar? ¿Te da miedo ahogarte mientras comes?» Peiyu vio mi reacción y no sospechó nada. Como media hora después, hubo un alboroto en la entrada del pueblo. En un instante llegó a la zona cercana a mi casa. Peiyu parecía un poco aturdido. En mi vida anterior, los había detenido a mitad de camino. El hombre de rostro pálido los observaba desde la pared. De repente dijo, «Algo anda mal». «¿Dónde están los niños?» «Los adultos se fueron al campo». «Pero, ¿a dónde fueron los niños?» Apenas terminó de hablar, se oyó un silbido dentro de la casa. Aparecieron cientos de serpientes. Los tres hombres no pudieron matarlas todas y fueron mordidos por ellas. Todos arañaron a las serpientes con el cuerpo cubierto de sangre. Tras el derrame de sangre, una fuerte fragancia llenó el aire. Sus cuerpos estaban flácidos y débiles. Peiyu supo que algo andaba mal y ordenó al hombre de rostro oscuro que saliera corriendo de la aldea a buscar refuerzos. Esa misma mañana, Peiyu y los demás habían notado las marcas en el árbol y habían enviado al hombre de rostro oscuro a escabullirse hasta las afueras de la aldea para investigar. El hombre de rostro oscuro vio tropas estacionadas allí, y supuso que eran refuerzos traídos por Kingon. Ahora él también sabía que algo andaba muy mal. Así que soportó la intensa picazón y se tambaleó hacia las tropas. No sabía que caía en una trampa. Las tropas estacionadas allí eran los hombres del príncipe. Hace 15 días en la posada, hice un trato con los hombres del príncipe. Les conté el plan de Peiyu e intercambié 1000 cuentos de plata. Además les dije que Peiyu se encontraba entre la gente común, que sus malas acciones aún no habían sido expuestas y que incluso tenía fama de virtuoso. Si el príncipe lo matara directamente no le resultaría ventajoso. Además, si el emperador actual se enterara, la posición del príncipe heredero sería inestable. Sería mejor usar las manos de los refugiados para eliminarlo. Los hombres del príncipe heredero preguntaron, ¿por qué deberíamos creerte? Dije, ve a interceptar a esos dos, Kingon y los demás. Tras un interrogatorio exhaustivo, sabrás que digo la verdad. Además, poseo poderes sobrenaturales. Cooperar conmigo beneficiará la causa del príncipe heredero sin ningún daño. Como reencarnado y con las muchas habilidades heredadas de mi madre, demostrar algunas habilidades sobrenaturales no me supone ninguna dificultad. Mencionar la guerra entre los refugiados y la frontera norte bastó para que me creyeran, ya que actualmente solo se libran escaramuzas menores en la frontera norte. El reino de Gran Yu finge deliberadamente negociar la paz, y la gente común desconoce los preparativos reales para la guerra. Esos refugiados ni siquiera han llegado a las fronteras de Changzhou. Sé todo esto. Tras el informe de los hombres del príncipe, aceptaron cooperar conmigo. Hace un día, este grupo de refugiados recibió noticias de algún lugar. Si encontraban a alguien con sangre con una fragancia peculiar, debían recogerla en un pequeño frasco y llevarla a la capital de la prefectura para intercambiarla por 100 talis de plata. Se decía que era un ingrediente medicinal valioso.
El hijo amado del gobernador estaba enfermo y lo necesitaba desesperadamente. Temprano en la mañana, este grupo de refugiados se vio obligado a dirigirse directamente a Taozuan, porque alguien dijo que la persona con la sangre que olía extraño estaba allí. Nadie sabía quién había difundido el rumor. Solo sabían que alguien había tomado la sangre y la había intercambiado por 100 cuentos de plata. Esto enloqueció aún más a los refugiados. Nadie sabía quién los condujo a mi casa. En cuanto llegaron cerca, percibieron el extraño aroma. Derribaron la puerta y corrieron hacia Peiyu. Peiyu y el hombre de rostro pálido, a quien yo había envenenado a diario, ya estaban débiles por la pérdida de sangre. Los refugiados tomaron cuchillos y comenzaron a pelearse por ellos, cortándoles el cuerpo. Les vaciaron cada vena y luego rebanaron la carne centímetro a centímetro para exprimir hasta la última gota de sangre. Estaban decididos a extraer hasta la última gota. Mientras Peiyu agonizaba, le susurré al oído: ¿conoces el poder de ahuyentar serpientes? Se lo transmití al feto en mi vientre después de quedar embarazada. Por lo tanto, la técnica de ahuyentar serpientes que tanto deseabas fue destruida por tus propias manos. Peiyu usó sus últimas fuerzas para lanzar un grito lastimero y murió. Al morir, su sangre se había secado, su carne había desaparecido y no quedaba ni un solo trozo de piel intacto. El verano pasó. El asunto de Peiyu también quedó zanjado. Los aldeanos que había convencido para que se escondieran en las montañas ese día no presenciaron el trágico final de Peiyu. Al regresar de las montañas, los hombres del príncipe ya lo habían limpiado todo. Solo sabían que un hombre había llegado al pueblo para acosarme y que los refugiados lo habían asesinado poco después. Organicé a todos los niños para que hicieran ropa y mantas de algodón. Todos tenían curiosidad por saber por qué hacíamos esto con tanto calor. Les dije que era para ganar dinero. Me creyeron. A sus ojos. Yo era tan mágica como mi madre. Mi madre dijo una vez que no podía controlar cuándo se iría. Pero si desaparecía, no había por qué estar triste. Debía recordar las habilidades que me enseñó y vivir bien. Entonces les pedí a los aldeanos que fueran a las montañas a recoger artemisa. La artemisa no valía mucho. La artemisa fresca no se podía almacenar, así que pedí a todos que la secaran bien y la guardaran. También les enseñé a hervirla. En invierno habría otro brote de malaria. Sin esto muchos morirían. Para octubre estalló la guerra en las tierras fronterizas del norte. El norte era duro y frío y necesitaban desesperadamente ropa abrigada. Pensé que después de todo, era su hijo y que le daría una oportunidad de vivir. Los hombres del príncipe vinieron, como prometieron, a recoger los artículos de algodón. Todo estaba destinado a los soldados que defendían la frontera. Así que se lo vendí al príncipe a un precio justo. A los ojos del emperador, el príncipe heredero es visionario y capaz de grandes cosas. A los ojos de los soldados de la frontera norte, el príncipe heredero se preocupa por ellos y están dispuestos a luchar por él. El príncipe heredero quiso colaborar conmigo, pero me negué. Debo abandonar esta aldea. Como decía mi madre, saber que alguien como yo existe podría acarrearme un desastre. Incluso el gobernante más virtuoso puede sospechar. Mi negocio de artículos de algodón, aunque barato, se compró a precios inferiores a los de la leña. Esto permitió que toda la aldea de Tao ganara más dinero del que podrían haber ganado en toda su vida. También enseñé a mis amigas a hacer panqueques y pasteles con forma de flor. Les dije que las niñas también deben tener la capacidad de mantenerse a sí mismas. Si sus maridos las tratan mal, pueden usar estas habilidades para ganarse la vida. Al acercarse el invierno me fui. No me despedí de nadie, igual que mi madre. Mi madre me contó que donde vivía tenía un mar azul inmenso y sol todo el año. Me encanta el calor y el mar. Decidí ir más al sur para encontrar el lugar donde vivía mi madre.